estoy desarrollando? Por la fe. Por la fe. Entonces, ¿cuál es el libro que vamos a abrir? Hebreos. Y el capítulo 11. Hebreos 11. El llamado capítulo que habla de la fe, ¿no? De los héroes de la fe. Y esta ya más difícil. ¿Quién se acuerda del personaje sobre el que hablé la última vez que compartí la palabra? Moisés, efectivamente. Vamos al versículo 28 y vamos a escuchar algo más de Moisés. Dice así: por la fe, implícitamente Moisés, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Así que vamos a pedirle a Dios que sea Él hablándonos en esta mañana, ¿vale? Señor, venimos delante de ti a que traigas el reto que cada uno necesita en esta mañana. Gracias, de verdad, por haber dispuesto cada uno de nuestros corazones para estar aquí. Señor, sé tú ahora honrando esa disposición, trayendo para cada uno, Señor, lo que cada uno necesita. Confesamos que estamos necesitados. Sácianos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana yo creo que el Señor quiere retarnos a que aprendamos a hacer actos simbólicos para proteger nuestras vidas, nuestras almas y espíritus. Vuelvo a decir, esta mañana el Señor quiere retarnos a que aprendamos a hacer actos simbólicos para proteger nuestras vidas, nuestras almas y nuestros espíritus, ¿no? Como lo hizo Moisés, que dice que por la fe celebró la Pascua y el rociamiento, a ver, ahí está, de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Y vamos a Éxodo 11. Voy a leer partes de la Escritura donde se nos habla y nos trae ese contexto para que entendamos qué es eso de la Pascua, qué es eso del rociamiento de la sangre, qué es eso de ese exterminador. ¿Vale? Vamos a ir leyendo versículos escogidos porque el texto es bastante, si no serían 2 capítulos, el 11 y el 12, pero voy a escoger algunas partes, ¿vale? Leo el versículo 1 del capítulo 11. El Señor le dijo a Moisés. El contexto: está Moisés delante de la presencia de Faraón. Sí, ha habido todo un juicio de los dioses de Egipto y Moisés, por última vez, se presenta delante de Faraón. Y le dijo: voy a traer una plaga más sobre el Faraón y sobre Egipto. Después de eso, dejará que os vayáis. Bueno, Dios le está diciendo a Moisés. Y cuando lo haga, os echará de aquí para siempre. Saltamos al versículo 4. Moisés anunció por todo Egipto, y todo primogénito morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a personas o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos
vendrán a verme y de rodillas me suplicarán, vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Saltamos al capítulo 12 y entramos en los primeros 13 versículos. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes es el más importante, pues será el primer mes del año. Hago solamente un matiz, que es algo aclaratorio. Los judíos tienen dos calendarios, ¿sí? Hay dos formas de ver el tiempo, dos calendarios. Tienen un calendario civil y un calendario sagrado, ¿sí? Entonces, en el calendario sagrado, en el calendario religioso, el primer mes del año es el mes en el que se celebra la Pascua, ¿vale? Por eso dice que será para vosotros el primer mes del año. Hablad con toda la comunidad de Israel y decidles, décimo de este mes, todos vosotros tomaréis un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidaréis hasta el 14 de mes. Lo cogen el 10 y el 14 hasta el 14, ¿no? Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberéis comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no debéis dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemaréis al día siguiente. Comeréis el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde vosotros os encontréis, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no os tocará a vosotros ninguna plaga destructora. Saltamos al 21. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, id enseguida a vuestros rebaños, escoged el cordero para vuestras respectivas familias y matadlo para celebrar la Pascua. Tomad luego un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre recogida en la palangana, untad de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salgáis ninguno de vosotros de vuestra casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en vuestras casas y os hiera. Obedeced estas instrucciones. Será una ley perpetua para vosotros y para vuestros hijos. Cuando entréis en la tierra que el Señor os prometió daros, vosotros seguiréis celebrando esta ceremonia. Y cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa para vosotros esta ceremonia? Les responderéis, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas y dio de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés
y a Aarón. Aparece una palabra extraña quizás, o bueno, para nosotros, no sé, para algunos más, ¿no? La Pascua. La palabra Pascua, su raíz en la frase pasar de largo, pasar de vosotros. No sé si os habéis dado cuenta de, en el versículo 13 está diciendo que cuando el Señor, dice el Señor, que cuando yo vea las puertas, bueno, no la puerta, sino el dintel y los postes de las puertas de vuestras casas marcados con sangre, dice yo pasaré de largo. ¿Sí? Pesaj. Eso es lo que significa. ¿Cómo se dice eso en árabe? La Pascua. ¿Cómo se dice en árabe? Vale. Sí. El Pesaj, ¿no? O sea, dice que está basado en la palabra, eso, ¿no? De pasar de largo, ¿no? Significando que el juicio de Dios pasa de largo de nosotros, como pasó de aquellas familias que se refugiaron en sus casas marcadas en la entrada con la sangre de un cordero. Yo creo que de muchos, casi todos, nosotros estamos familiarizados con la verdad de que Jesucristo es el Cordero de Dios, ¿no? A todos nos suena, en un contexto igual más católico, lo que sea, pero a todos nos suena la verdad, ¿no? De que Jesucristo es el Cordero de Dios. Pero en 1 Corintios 5:7, Pablo nos dice que Jesús es nuestra Pascua. ¿Sí? Jesús no solamente es el Cordero de Dios, sino que Jesús es nuestra Pascua. Esto quiere decir que en Él, en Jesús, todos los elementos que aparecen en la Pascua apuntan a Él. ¿Sí? El Cordero que se sacrifica, el pan, ¿sí? Esa sangre que se derrama, las hierbas amargas, la casa, ¿no? Cuyo dintel y cuyos postes están siendo pintada, todos los elementos apuntan a Cristo. La palabra nos enseña que todos aquellos que entregamos nuestra vida a Dios, Él nos coloca en Cristo. En Cristo, esa es nuestra posición. El Nuevo Testamento está lleno de esta expresión. ¿Sí? De los que somos de Él, estamos en Cristo. Como si fuera esa casa donde estamos protegidos y donde podemos, Él nos lleva para tener comunión con Él, ¿no? Por ello, Cristo, insisto, no solo es el Cordero, sino Cristo es la Pascua misma. Todo apunta a la obra de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, la muerte misma de Jesús cumplió, o sea, fue exactamente en ese día de la Pascua, ¿no? Para los judíos, ellos no miden el día como nosotros, ¿sí? Para un judío, el día comienza lo que para nosotros sería la tarde. A 6 de la tarde, ahí es donde para ellos comienza el día. ¿De acuerdo? Entonces, para ellos la noche, o sea, cuando nosotros comenzamos la noche, ellos es el comienzo, ¿vale? Hasta el día siguiente, tarde del día siguiente, ¿no? El Señor Jesús, no sé si recordáis el proceso que Él tuvo en ese sacrificio. Él fue arrestado ¿cuándo? ¿Qué había celebrado con sus discípulos? Antes de ser arrestado, la cena, ¿y qué era? ¿Una cena de amigos? ¿Qué cena era la que estaba celebrando Jesús con sus discípulos? La última cena. Sí, eso, claro, la última cena, porque fue la última cena que tuvo, por eso le llamamos la última cena. Pero, ¿qué cenaron? Un cordero. Cenaron un cordero. ¿Por qué cenaron un cordero? ¿Qué cena era? La Pascua. La Pascua. Jesús estaba celebrando
la Pascua, su última Pascua entonces, ¿verdad? Con sus discípulos, ¿verdad? Pero después dice que cantan los himnos, ellos cantan una serie de himnos juntos todavía en la cena y salió con sus discípulos, dijo, ya es la hora, nos vamos. Salió a un huerto, el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Sale al huerto de Getsemaní y ahí, después de un tiempo que él tuvo de oración, porque sus discípulos se le dormían. Ahí llegó la guardia de los sacerdotes, ¿sí? A detenerlo, ¿no? Con lo cual, Jesús ya está, según el esquema de los judíos, está el día de la Pascua siendo detenido, ¿no? Y toda la noche se lo llevan a tener sus juicios entre los sacerdotes, bueno, hay a un sacerdote, al otro, pero al día siguiente se lo llevan a Pilatos, ¿sí? Para ellos todavía el mismo día, ¿me explico? Para nosotros el día siguiente, pero para ellos el mismo día y a las 12 del mediodía Jesucristo crucificado ya en una cruz, comienza a oscurecerse los cielos, se llenan de nubes, todo se oscurece, comienza una enorme tormenta, Jesucristo clama, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y él comienza a sufrir la ira de Dios en su alma, en su espíritu, hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Tiempo en el que él sufre ese infierno, y el Señor dice que él entrega su cuerpo, ¿no? Su espíritu, dice, entregó mi espíritu, todo consumado, este telestai, ya la deuda ha sido pagada, entrega su espíritu, ¿vale? Pero para nosotros sería al día siguiente. Sin embargo, Jesucristo estaba cumpliendo exactamente el tiempo de la Pascua. Cristo fue crucificado el mismo día de la Pascua y su muerte fue el cumplimiento exacto de esta tipología a la que apuntaba la Pascua del Cordero, de la cual estamos hablando en esta mañana. Me he hecho un apunte y os lo comparto, igual a algunos ya es mucho ya lo que voy a decir, pero a modo de curiosidad. ¿En qué día del mes estamos? ¿Día de la Pascua? O sea, no estoy hablando de julio, estoy hablando de la narración del texto, No digo posible. El día, o sea, estoy hablando del contexto de lo que está sucediendo aquí, ¿vale? El día 14 del primer mes celebran la Pascua. 3 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nosotros celebramos? Su resurrección. Pues a modo de curiosidad, el día 17 de ese primer mes del calendario judío, ese fue el día en el que el arca de Noé reposó sobre el monte Ararat, razón por la cual muchas veces se considera el arca como el tipo de la resurrección de Jesucristo. Pero esto ya para algunos, ¿vale? A los demás lo quitamos. Como he mencionado, en el Nuevo Testamento encontramos muchas afirmaciones sobre el hecho de que el Cordero está apuntando a Cristo, ¿sí? Está tipificando a Cristo. ¿Qué versículo os viene a la mente que dice esto, que afirma esto? Que Jesús es el Cordero. Venga, va. Examen. Un versículo que diga. Eso es, ¿sí? Como Juan el Bautista dice, aquí tenéis. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. ¿Dónde más tenemos una imagen bien clara de que Jesucristo es ese Cordero? De que ese Cordero apunta. Como Cordero fue llevado al matadero. Como Cordero fue llevado al matadero. Isaías 53. Apocalipsis.
Apocalipsis. ¿Sí? Eso es, cuando tenemos a Jesucristo que entra en escena, ¿verdad? Como cordero inmolado, dice la Escritura. ¿Qué significa inmolado? Sacrificado. ¿Sí? Efectivamente, la imagen de Juan, el evangelista, ¿no? Cuando tiene la visión de Apocalipsis, Jesús se revela como cordero, ¿no? Lo cual nos confirma más todavía, ¿no? Que él cumple ese papel, que este tipo de la Pascua apunta exactamente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar juntos, ¿no? En esta mañana muchos detalles, vamos a decir, de esa fiesta, ¿no? Esos distintos elementos que están en medio de esta fiesta, ¿no? En el verso 3, en el verso 3, en el versículo 3, dice que en el día 10º de este mes todos vosotros tomaréis un cordero por familia, uno por cada casa. Se tomaba un solo cordero por cada familia. Y pareciera como que el objetivo de Dios en su obra salvadora es toda la unidad familiar. Como que el deseo de Dios es alcanzar a toda la familia, ¿sí? Un cordero, no por persona, sino para salvar a la familia, ¿no? Como lo hizo también, ¿no? En esa promesa que vemos al carcelero de Filipos y otras cuantas promesas, ¿verdad? Y promesas y cumplimientos, ¿no? Que vemos en la palabra, ¿no? El Señor tiene un deseo de alcanzar a toda esa familia, ¿no? A toda la familia a través de ese cordero. Según el versículo 4, vemos que el cordero se escogía según el número de personas que tenía la familia y según cuánto apetito tenían, ¿verdad? Según cuánto comían cada uno, ¿sí? Dice las raciones que se necesiten, ¿no? Según sean las personas y las raciones que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer, ¿sí? Está diciendo, bueno, que hay gente que come mucho, bueno, pues un cordero, digamos, hay que escoger el cordero que sea más grande, ¿no? Ese cordero sería suficiente para saciar a todos, tuviesen el apetito que tuviesen, al igual que Cristo, como el cordero es suficiente para saciarnos por completo a todos. Tengamos el apetito espiritual, la necesidad que tengamos. Él es suficiente para saciarnos, ¿no? Y luego nos dice el versículo que había casos en que la familia era demasiado pequeña para el cordero. ¿Qué tenía que hacer la familia que era demasiado pequeñita? Eso es, ¿no? Se ponía de acuerdo con los vecinos, ¿no? Para que compraban el cordero juntos, de forma que llegase para todos, ¿no? Mirad, una cosa curiosa, la familia podía ser demasiado pequeña para el cordero, pero nunca se contempla la posibilidad de que el cordero era demasiado pequeño para la familia. Solamente en el texto se ve la posibilidad de que la familia sea pequeña para el cordero, pero nunca el cordero para la familia. Como que ese cordero es suficiente para cubrir todo lo que tenga que cubrir, ¿no? En el versículo 5 nos dice el animal que se escoja puede ser cordero o cabrito de 1 año, pero sin defecto. No podía tener ningún defecto. Es decir, tenía que ser un cordero perfecto, ¿no? Y según el versículo 6, ¿no? Dice, al que cuidaréis hasta el día 14, día en que la comunidad en pleno lo sacrificará al caer la noche, ¿no? Según ese versículo 6, el cordero era tomado el 10, pero se sacrificaba el 14. 4 días que estaba en casa ese cordero
para que pudieran comprobar si había defecto en él. De igual manera, Jesús fue probado durante esos 4 días previos a su muerte, ¿sí? Estuve calculando y después de que hizo esa entrada triunfal, Jesucristo fue machacado, buscado para ser probado una y otra vez por sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos y al final el propio gobierno romano. Pero él pasó la prueba, demostrando que no había defecto alguno en él. Jesucristo fue declarado sin falla, sin pecado, ¿sí? ¿Los fariseos encontraron fallos en él? No. ¿Qué tuvieron que hacer los sacerdotes? Mentir, contratar a gente que mintiese. Ha dicho que dice que... Y empezaron a buscar personas que mintiesen para tener que acusarlo. Incluso, ¿recordáis lo que Pilatos declaró por 3 veces? Él dijo que no encuentro falta alguna en este hombre, ¿no? Por eso él quería soltarlo. Él decía, yo no encuentro falta alguna en él. Es inocente, ¿no? Pero por la insistencia de sus enemigos, de los sacerdotes, de los fariseos, el pueblo, Jesucristo fue crucificado, ¿no? Así también en Hebreos, el autor de Hebreos, él nos dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. No tenemos que confundir tentación con pecado, ¿vale? El pecado es caer en la tentación, ¿vale? Podemos ser tentados, pero eso no significa que ya estemos descalificados delante de Dios, ¿vale? Tenemos que saber diferenciar. En el versículo 7 dice, tomarán luego un poco de sangre, la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero, ¿sí? Con esa sangre debían pintar esos postes y el dintel de la puerta de la casa donde se iba a comer el animal. Esa sangre era la que redimiría al pueblo. Redimir significa soltar, liberar, rescatar por un precio. Todo aquel que se cobijase dentro de una casa que estuviese marcada con la sangre del cordero, no sufriría muerte. Una imagen tan sencilla y tan profunda de lo que es en lo espiritual, ¿sí? Todo aquel que entrase en esa casa, en una casa que estuviese marcada con esa sangre del cordero, no sufriría muerte. No sufriría muerte. El Señor mismo dice en su palabra que enviaría a un ángel destructor, al exterminador, a la muerte, para ejecutar juicio contra los primogénitos de personas, animales y de los dioses de Egipto. Él no haría distinción entre ricos ni pobres, esclavos o... Te animo que no te duermas en esta mañana, ¿sí? Te animo que no te duermas en esta mañana porque el Señor quiere invitarte en el nombre de Jesús a que entres en esa casa, para que entres en esa casa. En el juicio de Dios, el juicio que el Señor iba a enviar a Egipto, hay un montón de partes en la Escritura que dice, yo pasaré, ¿verdad? Por la noche, yo pasaré por las casas, yo pasearé por Egipto, porque el juicio era ¿de quién? De Dios. ¿Quién era a quien Dios iba a enviar a hacer ese juicio? El ángel de la muerte, un ángel exterminador.
Lo declaro en esta mañana, que aún los demonios y esas potestades están sirviendo sin darse cuenta al Señor, que están bajo su gobierno. Él no iba a hacer distinción. Yo no sé si tú te crees bueno, yo no sé si tú te crees listo, yo no sé si tú te crees que tienes todo controlado y que en el momento adecuado vas a tomar la salida. Ten cuidado. Él, ese juicio, no haría distinción entre ricos, ni pobres, esclavos, ni libres. Todos serían juzgados. Y una sola cosa mantendría a estos seres guardados de la ira del juicio. Una casa señalada con la sangre del Cordero. La misma sangre, esa sangre no se aplicó en la puerta. Esa sangre se aplicó en los postes y en el dintel. Porque esa sangre abría el camino para que los redimidos entraran en la casa. Y cerró la puerta al destructor, guardando así a todos los redimidos del juicio de Dios. De igual manera, la sangre de Jesucristo es el único medio que nos puede salvar de la ira de Dios contra el pecado. Esa sangre nos abre el camino a una nueva relación de vida con Dios. Y cierra la puerta a que la ira de Dios te alcance por la eternidad. Esa sangre, ¿verdad?, te invita a que entres. Es la sangre que puede hacer y mantener alejado a esa muerte y muerte eterna de tu vida. Ninguna persona, por más sabia o más necia, por más rica o más pobre, por más buena o más mala que seas, podrá librarse por sí misma de la muerte eterna que está preparada para todos aquellos que han vivido en desobediencia. No merecemos la salvación. No merecemos la salvación. No merecemos la salvación. Todos estamos descalificados por nosotros mismos. Pero Él, al igual que a este pueblo de Israel en el desierto, a ti te abre la puerta y te ofrece el medio de salvación. Necesitas cubrirte con la sangre preciosa de Jesucristo, que por amor a ti se derramó en una cruenta cruz. Si vamos a leer este versículo en Primera de Pedro, en el capítulo 1, que declara así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Uno, 18 y 19. Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin defecto. Precio que Jesucristo decidió pagar por ti y por mí. El Señor, al igual que lo hizo con el pueblo de Israel, que determinó, Él decidió cuál era la forma de salvación. Él fue el que pensó y diseñó cuál era la forma en la que los pasos que los israelitas tenían que dar para su salvación. De la misma forma, Él es el que determina cuál es el camino de tu salvación, de mi salvación. Él nos asegura que juzgará al mundo por nuestra maldad, así como juzgó a esos egipcios, a los primogénitos,
que no eran mejores que nosotros, ni peores, fijaros. Algunos más chavales, otros más niños. Nadie se va a librar de ese juicio. Y tu destino eterno depende de él. Mi pregunta en esta mañana, que en el nombre de Cristo Jesús te la hago. ¿Vivirás eternamente cuando Él pase con su juicio? ¿O serás destruido por ese ángel de la muerte, ese destructor que va a venir a acabar con todo? Moisés, por la fe, celebró esa Pascua, nos dice Hebreos. Por la fe roció la sangre de un cordero en los postes y en el dintel de la puerta de su casa. De igual manera, Dios nos reta en esta mañana a cubrirnos con la sangre poderosa de Jesús. Él te llama a buscar su ayuda. Él te llama a buscar su fuente de salvación, aceptando que el sacrificio de Jesucristo en esa cruz lo hizo para llevar tus pecados, para pagar el castigo que esos pecados merecían. ¿Lo crees? Toma esa verdad. Toma esa verdad por fe. Toma con toda la fe que tengas. Y si no tienes, pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Dame la fe suficiente, Señor, para creer con toda mi alma que ese sacrificio que Jesucristo estaba haciendo en esa cruz era por mis pecados. Tomo esa sangre, me cubro debajo de ella. Y a ti que ya has entregado tu vida a Cristo, que ya sabes que eres salvo, Dios te reta a seguir cubriéndote con esa sangre preciosa y poderosa cada día para protegerte de las asechanzas que esos malignos traman contra el crecimiento de tu vida espiritual e incluso contra tu vida física. Ellos buscan continuamente algún pecado que les dé la autoridad para atacarte. Cuando ellos ven tu pecado, saben que hay una brecha, hermano, esto que no te quepa duda. Saben que hay una brecha donde ellos pueden entrar para atacarte. Si alguien entiende de leyes, es el mundo espiritual. Si alguien entiende de leyes, creo que mucho mejor, muchísimo mejor que nosotros, es el mundo espiritual. Y ellos saben que cuando nosotros caemos, tienen ellos la sartén por el mango contra nosotros. Este mundo espiritual, como cazadores, tienden trampas donde caigamos. Arrojan flechas que vuelan de día. Acechan en las sombras con pestes y destruyen con plagas a plena luz del día. No solo para los inconversos, hermanos, no te equivoques, no te autoengañes. En el nombre de Jesús, no te autoengañes. Si para alguien hay batalla, es para los que ya hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Si encuentran pecado, por pequeño que sea, que reconozcamos que suelen encontrar demasiadas cosas, tienen la autoridad delante del Señor en contra de nosotros. Nos acusan. Como dice la palabra que le llama, que se llama aquel enemigo de nuestras almas, el acusador de nuestros hermanos. Cuando están en la eternidad, claman y cantan y dicen, ya, el Cordero lo ha vencido. Ya ha quitado el acusador de nuestros hermanos. Ese acusador todavía está dando vueltas en esta existencia, ¿no? Diciendo, falló, pecó, habló, maldijo, envidió.
Y lo triste es que sienten muchas veces, sacan la tarjeta culpable. ¿Qué hace Dios en su juicio? Porque si alguien es justo es nuestro Dios. ¿Qué dice Dios? Sí, tienes razón. ¿Tengo autoridad? Tienes autoridad. Otra cosa es que Dios limita el daño que ellos nos querrían hacer. Limita el ataque que nos vaya a llegar. Pero ten cuidado, no juegues con eso, ¿no? No juguemos con eso. El Señor controla. Pero os digo una cosa que es completamente real. ¿Sabéis dónde está la protección del pueblo? En la obediencia. En la obediencia. No en ser hijos de Dios. La protección del pueblo está en la obediencia. Te voy a hacer una pregunta. El pueblo de Dios en Egipto, ¿tú crees que un israelita que estuviese en Egipto, que decidiese no meterse en la casa, que decidiese salir a medianoche, lo dice el texto, que no lo haga, que decida no me como el cordero, te pregunto a ti, no pongo la sangre, ¿sería destruido por el devorador? ¿Por el exterminador? ¿Sería destruido, sí o no? Sí. Con toda seguridad. Hermanos, la protección está en la obediencia. Si somos hijos de desobediencia, atacados. Atacados. Y cuidado que no nos levantemos pensando en el pecado del vecino, porque te sorprenderías de lo que hay en tuyo. Sí. ¿Sí? El enemigo toma autoridad por la desobediencia. Por la desobediencia. Versículos del 8 al 10. Perdonad, lo que quiero decir, el reto para los hermanos, para aquellos que ya conocemos a Jesucristo, seguir tomando esa sangre del Cordero, seguir tomando los actos simbólicos que el Señor Jesucristo nos ha dejado para protegernos del mal. El aceite, tómalo, declara que eres protegido, declara que eres ungido, declara que eres separado para el servicio de tu Dios. Practícalo por fe. ¿Vosotros creéis que Moisés, cuando estaba pintando este cordero, o sea, él tenía el entendimiento de todo lo que iba a ocurrir como tenemos nosotros? En absoluto. ¿No? O sea, nadie piensa, a un demonio no, tú pon sangre, que al demonio le manda lejos eso, ¿no? Parecía que no, en todo caso le atraería, ¿no? Digo yo. Pero el Señor sabía lo que estaba haciendo. Y el Señor, y dice la palabra, que por fe Moisés celebró todo esto, sin entender absolutamente nada de todo lo que iba a ocurrir con el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos ya la historia contada al revés. Nosotros ya miramos para atrás y lo podemos entender perfectamente. Pero Él lo hizo en completa fe. Ahora nos toca a nosotros, y me estoy dirigiendo a casa de oración, nos toca a nosotros mirar para adelante en lo que todavía nos queda y seguir practicando por fe, seguir tomando los símbolos que el Señor ha dejado para nosotros, para nuestra protección, por esa misma fe, por esa misma fe, por esa misma fe. Versículos 8 al 10 de Éxodo. Ahí nos dice que debían de comer el cordero, ¿verdad? Dice, deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberéis comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos, y no debéis dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemaréis al día siguiente. La carne del cordero no solo se mataba, sino ¿qué tenían que hacer? Con la carne, ¿qué hacían con la carne? La guardaban en el frigorífico.
No, se la comían, participaban de la carne, ¿sí? Esto implica que además de la sangre que era derramada, esa carne la comían como suministro de vida a través de ese cordero. En Juan capítulo 6, 53, el Señor Jesús dice que nosotros debemos comer la sangre de Jesús, ¿no? El que come mi carne, bebe mi sangre, dice Jesús. Y ellos no se están dando cuenta. Ay, es como cordero, se presenta como cordero. El que come mi carne. Debemos de comer la carne de Jesús, porque dice que es verdadera comida. Esta carne representa también la vida de Cristo. Él es nuestro suministro de vida. ¿Sí? La sangre nos redime, nos liberta, ¿no? Nos da la libertad, pero la carne nos suministra vida. Y ahora mi pregunta es, casa de oración, la visita no es buena. ¿A qué se parecen estos dos elementos? Al pan y al vino. A esta Pascua que hemos celebrado nosotros aquí, ¿no? A través del pan comemos la carne, el cuerpo de Cristo. Comemos al Cordero. ¿Sí? Cuando comemos el pan estamos simbolizando que nos suministramos la vida de Cristo. Por eso comemos pan, ¿verdad? Y luego tomamos la sangre, el vino, simbolizando y haciendo memoria de la sangre derramada, como también fue colocada en esos postes, ¿no? La carne debía de estar asada por fuego. Dice explícitamente Dios que Él es así, ni cruda ni hervida. La carne tenía que estar asada por fuego. ¿Qué significa el fuego muchas veces en la palabra? Prueba, el fuego, desierto, prueba. Purificación, ¿a través de qué? Juicio. Sí, se consume por juicio. Efectivamente, se consume por juicio. El fuego significa muchas veces la ira de Dios. La ira de Dios. Eso era lo que llevaría a la muerte al Cordero. La ira de Dios. Escúchame, Jesús no murió para ser simplemente un ejemplo a seguir por nosotros. Jesús no murió porque al pobrecito lo pillaron sus enemigos, le cogieron manía, ¿verdad? Y tuvo tantos enemigos que acabaron matándolo. No. Eso simbolizaría quizás esa carne cruda, esa carne cocida. Jesús murió por una cuestión, porque Él bebió la ira de Dios. Jesucristo estaba siendo sacrificado bajo la ira de Dios. Que apuntemos muy bien a esa verdad, porque os aseguro que hay muchas mentiras, muchas líneas de pensamiento que enseñan cosas extrañas sobre la muerte de Jesús. Pero él está queriendo dejar claro que ese cordero estaba bajo el fuego. Ese cordero sacrificial, nuestro Señor Jesucristo, murió bajo la ira de nuestro Dios, la ira contra el pecado, ¿no? ¿Con qué se comía el cordero? Dice que tenía que comerse junto con... ¿no? Versículo 9. La cabeza, las patas y los intestinos. Junto a la cabeza, las patas y los intestinos. Nuestro Dios es un Dios simbólico y os aseguro que cada una de las palabras y de los símbolos que aparecen en cada cosa que Él crea tiene un significado espiritual. ¿Sí? ¿A qué podría apuntar la cabeza?
Que no es... algunos de ellos no. Estáis con la respuesta en la boca. ¿La cabeza de qué habla? Cristo. Pensamientos. Pensamientos, ¿sí? La mente de Cristo. La cabeza habla de que nosotros no solo tomamos el cuerpo, tomamos el alimento, el suministro de vida, tomamos la mente de Cristo. Las patas nos hablan, el movimiento, actividad, ¿sí? La actividad, ¿sí? La forma de actuar de Cristo. Los intestinos. ¿Cómo? Procesar, bueno, sí, procesamos los alimentos, pero las entrañas, ¿de qué suelen hablar? Venga, cuando estáis angustiados, ¿qué es lo que se revuelve? Todas las entrañas, ¿sí? ¿O no? Los sentimientos están en nuestros entrañas, se expresan ahí, ¿verdad? Nuestros sentimientos, ¿sí? Tomamos a Cristo no solo el suministro de su vida, sino que incluye, ¿no? Mente, sabiduría, su actividad, su forma de actuar, sus sentimientos y sus emociones, ¿no? Completamente a Cristo, ¿no? Acompañado, como bien habéis dicho, de hierbas amargas y de pan sin levadura. Otra prueba de examen, ¿eh? La siguiente. ¿A qué suele apuntar normalmente la levadura en la Biblia? Los que sabéis ya de cosas simbólicas. Al pecado, ¿sí? Al pecado. El pan debía ser sin levadura, así como nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo, ¿sí? Ese pecado tiene que, este es el proceso, ¿vale? Sabemos que entramos llenitos, full de eso, pero tiene que salir, ¿verdad?, de nuestras vidas. Las hierbas amargas nos hablan del sabor amargo, de lo pecaminoso. Vamos a tener un sentimiento amargo hacia el pecado que nos llevará al arrepentimiento en nuestra vida espiritual. Escúchame esto. Por mucho que hayas escuchado el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, si no ha llegado a ti, a tu vida, una conciencia de tu pecado, si no ha llegado ese sabor amargo de decir, Dios mío, ¿qué he hecho yo contra ti? No vas a recibir ese perdón. ¿Me explico? ¿Sí? El mensaje del Evangelio es un mensaje amargo de salvación, pero cuando tú te encuentras con tu pecado, lloras, amargamente, lloras. ¿Qué te he hecho, Señor? ¿Cuál es mi situación, Señor? ¿Cuál es mi situación delante de ti? Destituido. Gracias, Señor, que el Señor nos consuela levantándonos y diciéndonos te he perdonado, ¿verdad? Pero ese proceso es un proceso duro, encontrarnos con nuestro pecado, encontrarnos con nuestra humillación. Si alguien nos sabe humillar delicadamente, ese es nuestro Señor. Cuando hace, te quita la venda de tus ojos y empiezas a ver cómo está verdaderamente tu corazón y cuán sucio, cuán indigno eres delante de ese Dios, ¿no? Sin arrepentimiento no hay salvación ninguna. Dice también el versículo que no debían de dejar nada. Había que comer todo el cordero, ¿sí? Todo el cordero. Si quedara algo consumirlo, ¿no? Quemarlo, ¿no? No debemos aceptar a Jesús a medias. Debemos de aceptarlo plenamente, con todas sus implicaciones. ¿Lo comemos o no lo comemos? Nos lo comemos todo, ¿verdad? Pero no lo dejamos a medias. El Evangelio es claro. O estamos con Jesús o estamos en contra de él. ¿Sí? Jesús es radical. Radical. Con él o contra él. No nos podemos comer lo que nos da la gana. ¿Sí? Tomo esto, pero
tanto servicio fuera, no, tanto sacrificio por ser, no, yo quiero una vida feliz. A mí me habían dicho, ¿nos lo comemos o no nos lo comemos? Pero nos lo comemos todo, si decidimos optar por él, ¿verdad? Y luego nos habla del gesto, ¿no? De cómo vamos vestidos, ¿no? Dice que ellos se pusieron con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas y con la vara en la mano y deprisa. ¿De qué habla esto? Yo sé que el contexto era de que había que salir rápido, ¿verdad? Pero esto también nos habla de la actitud que debemos de tener en nuestra vida cristiana. El ceñirnos el manto a la cintura nos habla de que tenemos que estar preparados, listos para salir en cuanto nos den la orden. ¿Sí? El cristianismo es una posición no de descanso, no somos salvos para sentarnos a la Bartola y vivir y comer, ser felices y comer perdices. Si alguien te ha dicho eso, es mentira. Abrimos los ojos. El cristianismo es una vida para buenas obras, para una batalla. Y se nos va a preparar como si esto no, como la guerra que es, ¿no? Guerra de reinos en las que entramos, ¿no? Nos ceñimos y estamos listos para cuando nos den una orden. El cristiano, después de aceptar a Jesús y ser salvo, se alista en el ejército de Dios. Así como en el ejército. Cuando comen también con disciplina. No hay tiempos de tertulias y ahora reposo, luego la siesta y lo que sea, sino están disciplinados y preparados para saber que en cualquier momento, cuando suena la alarma, hay que salir y estar preparados. Exactamente igual, hermanos. Somos llamados. O si te alistas al ejército, a la causa de Cristo, a esa salvación, que sepas que te tienes que preparar y estar dispuesto para ese Dios. Él no solo nos salva, sino que luego cuenta con nosotros como su ejército y ahí tenemos que estar preparados, ¿no? Dice con las sandalias puestas. ¿De qué habla eso? Del Evangelio. De llevar el Evangelio. Tenemos que estar con las sandalias puestas en una disposición continua de llevar el Evangelio de la paz en esa gran guerra y gran batalla entre dos reinos, con la disposición de llevar el Evangelio, tomando, dice, la vara en la mano. La vara era la que se usaba, era un gran palo que se usaba para los viajes largos, ¿no? Cuando entramos en la vida eterna, no estoy hablando después porque entramos aquí, no hace falta que nos muramos para entrar en la vida eterna, la recibimos aquí. Cuando entramos en la vida eterna, nos disponemos para un nuevo viaje para nuestras vidas. La vida cristiana es un viaje de batalla, llevando el Evangelio, dispuestos a tener que huir de un sitio para otro, donde el Señor nos lleve. ¿Has entendido así el cristianismo? ¿O piensas que como ahora eres salvo, ya no hay más batalla que pelear porque Cristo la ganó para ti? Hermanos, que el enemigo no turbe nuestra mente. El Señor ha ganado su guerra, eso está claro. Su causa está segura. Pero tú y yo tenemos batallas que ganar día tras día. Y esas nos tocan a nosotros. Y esas nos tocan a nosotros. Y esa victoria no está asegurada. Porque cuando los hijos de Dios son descuidados, son aplastados. Zarandeados.
Hay ataques que vendrán contra nosotros. Y de esos ataques somos responsables de batallarlos cada uno de nosotros. ¿Has entendido así el cristianismo? Así nos advierte el Señor. Que la batalla es dura, pero el fin, glorioso. Glorioso. Señor y Padre Celestial, venimos aquí en esta mañana, Señor, para clamarte en el nombre de Jesús, que todas aquellas almas, Señor, que están aquí, que todavía, Señor, no han encontrado esa salvación, que no han encontrado esa paz para sus corazones, Señor, tú las invites por tu Santo Espíritu a entrar en tu casa y estar resguardados con tu sangre. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, clamarte, Señor, que tú hagas esa invitación a las almas que en este momento todavía están perdidas. Señor, recuérdales que así como tú invitaste a tu pueblo a entrar en el refugio, ellos tienen esa posibilidad a través de la sangre y del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Clamamos por ellos. Clamamos que la venda de sus ojos sea arrancada en este momento. Que salga fuera ese príncipe de maldad que establece esas vendas sobre los ojos de aquellos que no conocen. En el nombre de Jesús, fuera de aquí. Para que los corazones de ellos sean retados para salvación. Señor, clamamos como pueblo que tú nos ayudes a tomar la fe que desciende desde lo alto para seguir siendo capaces de usar todos los recursos que tú nos has dejado. La sangre, la unción y tantas cosas, esa armadura espiritual, tomarlas día tras día, para por fe ser guardados del exterminador. Señor y Padre Celestial, levanta este pueblo, levanta Casa de Oración para esa batalla que tú tienes cada día para nosotros. Señor, que tú nos encuentres ceñidos nuestros lomos, con esas sandalias dispuestas, con esa vara en la mano, para caminar y viajar a donde tú nos lleves. En el nombre de Cristo Jesús.